Buenas, el día de hoy les vengo a dar una pequeña entrevista a mi abuelo Jorge Gustavo Hernández sobre los hechos que él vivió del conflicto armado interno. Como primera pregunta, tenemos ¿qué recuerdos más fuertes tenés de lo que vivió durante el conflicto armado? Gracias, hijo, por la entrevista. Sí, te voy a ampliar algunas situaciones que sí viví, que la verdad no fue la historia pues no es nada agradable para el país, fue una situación bastante desagradable, tanto para nuestros conciudadanos y todos los que vivieron en carne propia, pero vamos a redactar a medida de tus preguntas, así que formulame las preguntas, hijo, y yo te las voy a responder. No. ¿Viviste cerca de algún ataque, enfrentamiento o acto de violencia? Sí, parte sí, estando en ese lugar, por ejemplo, la parte del Quiché, afortunadamente, pues, pero fue algo así, solo vivirlo viendo nada más, no afectándome directamente, pero sí viví una situación tan de miedo, pero sí la viví. Es lo que te puedo decir con relación a tu pregunta, a tu primera pregunta. ¿Qué recuerdos fuertes tenés de lo que viviste? Los recuerdos fuertes que te puedo mencionar fueron pues ver este sufrimiento que vivieron estos paisanos, podríamos decir, ¿verdad? Porque recordate que la vida no tiene precio en este mundo, pues, y prácticamente este conflicto fue únicamente de contiendas, ¿verdad? Que a la larga, pues, lo único que dejó fue el luto en muchas familias guatemaltecas. Entonces, ese es el recuerdo más impactante que tengo en mi vida, de ver caer mucha gente por medio de las armas y más que todo entre hermanos, porque prácticamente esta lucha fue en vano, ¿verdad? Fueron intereses prácticamente políticos, ¿verdad? Pero lamentablemente quienes pagaron las consecuencias fueron nuestros más que todo la civilización indígena, ¿verdad? Pero lamentablemente ese fue el resultado del conflicto armado, que es el recuerdo impactante que yo tengo de esa época. Ya. ¿Qué sentimientos tuviste en esos momentos? ¿Miedo, tristeza? Pues obviamente, porque como uno no está acostumbrado a quitarle la vida a nadie, porque no tenemos ningún derecho a eso, ¿verdad? Solamente nuestro creador. Entonces definitivamente, obviamente, lo que lo invade a uno es el temor, el miedo en ese momento, ¿verdad? Que muchas veces deja hasta secuelas de enfermedades, ¿verdad? Afortunadamente yo pues tuve resistencia en ese aspecto, no sufrí ninguna enfermedad, pero sí afecta psicológicamente los hechos vividos en esa época. Ya. ¿Cómo hiciste tú y tu familia en ese momento para protegerse o sobrevivir? Hubieron muchas situaciones en las cuales tuvimos que emigrar, ¿verdad? Porque el conflicto armado, lo más que se podría decir que los intereses de estas personas que se rebelaron al gobierno eran reclutar gente, ¿verdad? Para poder enfrentarse entre ellos mismos, ¿verdad? Entonces, la única solución que nosotros encontramos fue salir, huir del lugar donde estábamos, ¿verdad? Y así hubo mucha gente que lo hizo, pero lamentablemente hubo mucha gente que no pudo hacerlo y tuvo que involucrarse en este conflicto armado. Ya. Sí. ¿Presenciaste o supiste de personas de tu comunidad que fueron desplazadas o desaparecidas? Bastante, tal vez no familiares, pero sí conocidos, porque esta situación llevó
a un caos, pero bastante espantosas, de gente desaparecida forzadamente, gente asesinada, ¿verdad? Gente que hasta esta fecha, pues, muchas personas protestan, luchando porque estas personas, es decir, sus familiares aparezcan, aunque sean sus restos, pero esto es una lucha que se ha tenido de muchos años, que todavía no han podido decir aquí están los restos, pero sí se han encontrado personas de que se les ha encontrado sus restos, ¿verdad? ¿Y cómo era la vida diaria durante esos años? El trabajo, la comida, la escuela, y todo eso. Era una situación bastante difícil, porque recordate que la vida en el campo es totalmente diferente a la vida urbana en el país. Entonces, la lucha era definitivamente lo que es el campo, el campesino, pues. Entonces, era muy difícil porque no había paz hasta ni de trabajar, ¿verdad? Todo era así como vivir del día al día, lo que se podía conseguir, con lo que uno podía ganar y poder sobrevivir, ¿verdad? Para poder mantener a nuestras familias. ¿Y alguna vez hubo una situación en la que sentiste que tu vida corrió peligro? Claro, por supuesto. Como te decía inicialmente en una de las preguntas, el mayor temor que uno tiene es que lo involucren a uno, porque esta gente lo que hacía es, bueno, si no colabora, tendrán que pagar hasta con su vida, y si no colabora, la misma situación, ¿verdad? Entonces el temor definitivamente estaba ahí, latente, pues, de que en cualquier momento esta gente lo involucraba a uno en sus hechos de violencia, pero a Dios gracias, pues no pasé por esa historia tan desagradable de poder, de tener esa mala experiencia de participar en hechos violentos con ellos. ¿Qué papel tuvieron los militares o la guerrilla en su comunidad mientras tú estabas ahí? Era una situación por eso el tema es conflicto armado, ¿verdad? Era aquello de que si la comunidad colaboraba con el ejército, era problema. Y si el ejército colaboraba con la guerrilla, la misma historia, porque a base de eso hubieron demasiadas muertes. La guerrilla no respetó condición de las personas, mujeres embarazadas, niños, ancianos, y fue una situación bastante horrible de que pues a Dios gracias, pues yo no pasé por esas cosas, ¿sí? ¿Y recordás alguna historia o experiencia que te marcó más que otras? No, la verdad que no, ¿verdad? Porque como te digo, tratamos la manera de que no estar involucrado en esto, porque por la misma situación que uno estaba, esa psicosis que uno tenía de esos tiempos, pues lo que uno es decir, lo que uno procedía es mejor abandonar el área, pues, porque la situación en esos lugares era de muerte, ¿verdad? Tanto esas áreas del Quiché, Huetenango, Petén, fueron áreas bastante pronunciadas, rojas, en lo que era la proliferación de guerrilla. Okay. ¿Cómo afectaron esas viviendas a su manera de ver la vida o a su familia en aquel tiempo? Las viviendas. Ajá. Sí, es que recordemos que la manera de vivir en esos años, y todavía existe, pues, la humildad de las casitas. Las viviendas eran sencillas, ¿verdad? Pero recordate que para las personas armadas no había condición de vivienda, aunque sea de concreto, de adobe o de madera, cosas muy sencillas. Pues, lamentablemente estas personas, cuando decían a matar gente, pues se metían y quién los detenía, ¿verdad? Entonces
fue una situación de que el tema de vivienda pues fue bastante vulnerable, se puede decir, para estas personas que se dedicaban a delinquir, porque prácticamente fue una delinquir y matar gente entre los mismos hermanos. ¿En qué afectó lo que viviste en manera de que miré la vida? La forma como me afectó de emigrar la vida, pues obviamente recordar de que como uno eh, a base de esfuerzo pues tuvo donde vivir en esos lugares, pero lamentablemente el abandonar ya uno lo poco que ha construido es algo que sí le afecta a uno, pues, porque la economía obviamente en esos años pues era bastante cruel, más que todo también en esas áreas. Entonces dejar uno su vivienda y tener que emigrar fue una situación bastante caótica para nosotros. ¿Qué cambios notaste en tu comunidad antes, durante o después del conflicto armado? Los cambios que hubieron, pues definitivamente sabemos que han existido muchas diferentes culturas de nuestra gente, pues, ¿verdad? Pero lamentablemente, como esto fue una presión tanto psicológica, ¿verdad? Más que todo psicológica, entonces los cambios fueron bastante drásticos, ¿verdad? Entonces, obviamente, habían jóvenes, tanto hombres y mujeres, jovencitos, jovencitas, de que lamentablemente les cambiaban la forma de pensar y es un cambio rotundo que ya decía uno, gente armada de 14, 15 años, ya esa mentalidad ya se las han cambiado, pues, porque como los intereses de estas personas era tener gente para poder seguir con el conflicto armado. Yeah. ¿Cómo afectó el conflicto a la niñez y a los jóvenes de ese tiempo? Definitivamente afectó porque, en primer lugar lo que te decía, jovencitos ya de 13, 14 años hasta menos, ya andaban con esta gente reclutándolos, ¿verdad? Y obviamente lo que es la educación fue fatal también, pues, porque no había esa libertad, ¿verdad? De que ir tranquilamente con los niños a la escuela, ir a traer, a dejarlos, por la misma psicosis que se vivía, porque estas personas aparecían en cualquier momento aparecían, ¿verdad? Y fue una situación bastante espantosa porque nuestros niños, pues, de algunos pues ya ni lograron, creo que ni sacar ni la primaria, ¿verdad? Porque era por la misma situación que se vivió. ¿Qué papel tuvieron las tradiciones, la religión o la cultura para dar fortaleza a las personas en medio de la violencia? ¿Qué fortalezas? ¿Perdón? La pregunta es si tuvieron algún papel importante de algunas tradiciones, religión o la cultura, si dio fortaleza a las personas. Mira, las tradiciones de los pueblos esto siempre ha sido de los ancestros, pues, ¿verdad? Sus tradiciones siempre las trataron la manera de seguir, solo que no con la misma, con el mismo fervor como se hacía mucho más antes, ¿verdad? Pero sí, incluso cuando habían festividades, pues se tenía el temor siempre de que llegaban estas personas, porque la gente pues le tuvo tanto temor, le tuvimos pues a los dos grupos, porque si miramos a los militares o aparecían los guerrilleros, ya no había ni aquella emoción de celebrar alguna tradición que tuviéramos en la comunidad. ¿Qué te hubiera gustado que se hiciera en ese momento para evitar tanto sufrimiento?
Pues obviamente por cuestión humana, a cualquiera nos hubiera gustado pues de que esto nunca se hubiera dado, ¿verdad? Pero como te dije inicialmente, esto ya fueron puros intereses de grupos militares que se rebelaron contra el gobierno. Entonces, lamentablemente no se pudo hacer nada, pero sí, si hubiera estado en mis manos esto, pues yo hubiera querido no que esta situación hubiera pasado en nuestro país, porque lamentablemente al final, pues esto lo que provocó es nada más derramamiento de sangre entre nuestra misma gente. Ya. Y si pudieras transmitir un mensaje a las nuevas generaciones sobre lo que viviste, ¿qué les dirías? Bueno, el país está lleno de violencia, eso lo sabemos todos, que te podría decir que hoy en día estamos viviendo una situación tan crítica, ¿verdad? Por todo lo que estamos viviendo en este país. Pero sí me gustaría pues de que todos nos uniéramos en hermandad, ¿verdad? Y esos recuerdos del conflicto armado pues fue bastante impactante en nuestras familias, en nuestra comunidad, porque como esto se volvió hasta en noticias internacionales, ¿verdad? Como países que se influenciaron mucho aquí con esta gente, los cubanos, rusos, ¿verdad? Pero mi mensaje es de que primeramente busquemos las cosas de Dios, ¿verdad? Porque en caso contrario, pues puede ser que los jóvenes se pierdan, pero creo que a base de estudio y mucho conocimiento, pues podemos lograr muchas cosas para el futuro de nuestro país. Gracias por la entrevista. Gracias, hijo, a vos. Bien.